¿Tomamos asiento? Podemos quitarnos la mascarilla. Nosotros tenemos distancia. O sea, podemos quitárnosla perfectamente. Pues ahí que, ¿cómo se oye? Bueno, vamos a ver si conectamos ya online. ¿Correcto? Muy bien. Bueno, pues buenas tardes, bienvenidos al Foro Más Europa. Bienvenidos al Club de Información hoy con dos destacados profesionales de la política exterior y también de la interior. José Manuel García Margallo, ex ministro de Asuntos Exteriores y de esta casa. José Manuel, bienvenido, muy buenas tardes. Muchas gracias también. Y también a Fernando Guidazu, escritor también de este libro que vamos a presentar, ex secretario de Estado para la Unión Europea. Fernando, muchísimas gracias y bienvenido. Muchas gracias. Ambos presentarán hoy este libro aquí en el Club de Información, Gibraltar, la segunda rendición, las claves de un conflicto histórico. Ya saben que el Foro Más Europa consta de dos partes. Una primera, en la que nuestros invitados exponen sus argumentos. En esta ocasión presentarán su libro. Y una segunda, en la que tanto los que están aquí como los que nos siguen por Internet pueden hacer preguntas. Aquí utilizando las cartulinas que tienen en sus butacas y en sus casas utilizando el chat que aparece a la derecha de sus pantallas. Sin más, José Manuel, Gibraltar, la segunda rendición. Fernando, ¿por qué? Bueno, Tony, muchas gracias y muchas gracias a todos los que están en la sala y a todos los que están escuchando. Yo empezaré para no suscitar intranquilidad, que el libro es francamente bueno. Si no, no lo hubiese presentado y desde luego no lo hubiese presentado en esta plaza que es la mía, que es Alicante. Y lo es por varias razones. En primer lugar, porque el coautor es Fernando Guidazu. Fernando Guidazu y yo nos conocemos hace aproximadamente 60 años. Estudiamos los dos en la Comercial de Deusto, seguimos distintas carreras. Él se hizo técnico comercial, yo técnico fiscal del Estado. Fernando y yo fuimos directores generales con 30 años. Él le cogió el gusto y siguió con el Partido Socialista Obrero Español. Estuvo primero en UCD y luego en el PSOE, que eso es centrismo de calidad. Y hoy está en el Banco de España, que es probablemente el mejor observatorio para saber qué es lo que va a pasar en la economía, en consecuencia, qué es lo que va a pasar en la política y cuándo el César que nos gobierna va a convocar elecciones. La segunda razón por la que el libro es bueno es que Gibraltar es una cuestión eterna. Llevamos 300 años y no hemos sido capaces de resolverlo. Y tenemos el honor de ser uno de los 193 países de Naciones Unidas que tienen una colonia en su territorio. Solo hay 17 colonias, nosotros tenemos una. En Europa no hay ninguna otra. En África está como territorio a descolonizar el Sáhara, la isla de Santa Elena y otro islote, y el resto son islotes del Caribe o del Pacífico. La tercera razón es que el tema de Gibraltar, por mucho que crea la ministra de Asuntos Exteriores, no está cerrado. El preacuerdo, el maldito preacuerdo que han firmado, y luego explicaremos por qué, es solo un principio que tiene que ser plasmado en un acuerdo entre la Unión Europea y el Reino Unido. Y el Reino Unido no está dispuesto a ceder en nada y la Unión Europea no está dispuesta a que tengamos unas islas Caimán en la frontera sur. Si lo que nos preocupaba era que el Reino Unido aprovechase el Brexit para hacer una especie de Singapur que nos hiciese la competencia desleal al otro lado del Canal de la Mancha, créanme que lo de Gibraltar no va a ser sencillo. Lo que sí me choca, y luego hablará Fernando de esto, es que la izquierda haya firmado un acuerdo fiscal como el que ha firmado con Gibraltar, que ese sí es un acuerdo, en que consagra un paraíso fiscal donde no hay impuestos sobre el valor añadido, no hay impuestos sobre el alcohol, no hay impuestos sobre el petróleo, no hay impuestos sobre el tabaco, y las sociedades pagan exclusivamente
por los beneficios que obtengan en el Peñón, que son ninguno, pero no pagan nada por los beneficios que obtengan fuera. Es un paraíso fiscal y choca muchísimo los escándalos que el Partido Socialista ha hecho con los papeles de Panamá o con los papeles de Suiza, etcétera, y haya firmado un acuerdo fiscal semejante. Y me decía Alfredo Pérez Rubalcaba, al que cada vez echamos más de menos los constitucionalistas cuando le hablé de este libro, me decía, no te empeñes en lo de la soberanía y la bandera, porque eso a los míos no les pone. Les parece un tema viejuno, les parece un tema franquista. Dice, pero lo del dinero sí les pone. Bueno, pues ahora tampoco parece que les ponga. Y el último punto, y con esto voy a terminar mi pequeña intervención, es que Gibraltar es un síntoma. Es un síntoma de la falta de músculo de España en estos momentos y mucho más en su política exterior. Por eso el libro empieza con una cita de don Miguel de Unamuno en 1915. Este año se van a cumplir varios centenarios más, luego hablaré del próximo libro, se cumple anual el asesinato de Dato y la publicación de España Invertebrada, en que Ortega denuncia la fragmentación de España y cómo España se va a desintegrar si no se logra. Y eso fue el final de la restauración de Alfonso XIII. Y nosotros no quisiéramos que esta restauración terminase así. Por eso vamos a escribir un libro que se llama algo así como La España doliente, pero eso es otro episodio nacional. Empieza con una cita de Unamuno en que dice, me preguntó un amigo extranjero qué quiere España. Dice, yo le contesté, España no quiere nada, quiere que la deje. Dice, sí, hasta Dios la ha dejado de su mano. Y en el tema de Gibraltar nos pasa un poco lo mismo. Empiezan a introducirse al hilo de la no resolución, de la rendición de Gibraltar, conceptos muy peligrosos. Se ha dicho que la soberanía y la integridad territorial no importan, que lo que importa es crear zonas de prosperidad común. Yo me pregunto si esa es la tesis que se va a defender en la mesa de negociación que próximamente tendrá que celebrar el gobierno de la nación con un gobierno claramente independentista en Barcelona. Termino diciendo, no hay un Gibraltar, hay 3 Gibraltares más 1. Hay un Gibraltar, que es la ciudad, la fortaleza y las aguas interiores del puerto, sus rayos interiores, que fueron cedidas en Utrecht. Están las aguas que rodean al Peñón, que no fueron cedidas en Utrecht. El Reino Unido argumenta que le ampara la Convención del Mar de 1982, que dice que no hay puertos secos, lo cual es incierto. España planteó una reserva diciendo que esa convención no se aplicaba a las aguas que circundaban el Peñón, que se regían por Utrecht. Y en tercer lugar está el Istmo, que fue ocupado desde 1815, pidieron permiso para abrir unas tiendas para enfermos de fiebres amarillas, se quedaron para siempre, siguieron ampliando, lo cual demuestra que el Reino Unido, cuando coge una cosa, no la suelta fácilmente. Teníamos que haber peleado mucho más de lo que hemos hecho. Y el cuarto Gibraltar, es decir, la ciudad, las aguas, el Istmo, donde está el aeropuerto, vital para la economía de Gibraltar, es el campo de Gibraltar. El campo de Gibraltar, estos acuerdos, esta rendición, ha sido bien acogida. Ha sido bien acogida porque hay un número, se dice que son 10.000 trabajadores transfronterizos y sobre todo hay unos municipios del campo de Gibraltar que viven exclusivamente de Gibraltar. Lo explicará mejor Fernando que yo. La renta en el Peñón de Gibraltar es $92.000 al año. Es la tercera renta del mundo, detrás de Luxemburgo y Qatar, sin territorio, 4,7 kilómetros cuadrados y sin recursos naturales. La renta en la línea es de $20.000. La diferencia entre los dos lados de la verja es de 1 a 6, más de la que existe entre los estados del sur de Norteamérica con México, y parece que ese es el porvenir que queremos para el campo de Gibraltar. Nosotros propusimos una solución que era, lo explicaremos luego, la cosoberanía, lo cual hubiese permitido a Gibraltar seguir en la Unión Europea y por tanto hubiese desaparecido la verja, la doble nacionalidad, una autonomía prevista en el artículo 144 de la Constitución y lo que llamamos la hongkonización de la zona, una zona económica especial que incluyese el Peñón, incluyese el campo, incluyese Ceuta, para que fuese la sede de empresas destinadas a ensamblar o manipular buena parte del tráfico que viene por el Estrecho de Gibraltar y que hoy se va a otros puertos, y que hubiese servido de sede para las empresas españolas que quieran aprovechar
las inversiones que Europa va a tener que hacer en África para evitar una inmigración incontrolada. Las cifras de África son espectaculares. Son 1.200 millones de habitantes. En 2050, pasado mañana, en términos históricos, serán 2.500 millones, el doble. La esperanza de vida en Europa en esos años será de 88, la esperanza de vida en África estará en torno a los 30, lo cual quiere decir que o se invierte allí, se colabora con los gobiernos de allí a cambio de que controlen la inmigración y acepten el retorno de los que hayan entrado ilegalmente, o estaremos perdidos. Eso hubiese podido contar, además, con fondos europeos, como contó Irlanda en el Good Friday. Esa oportunidad parece que se ha perdido. Digo parece porque si no sale esto, y yo creo que no va a salir en la Unión Europea, va a haber que volver a barajar y va a haber que buscar soluciones a este tema. Bueno, voy a tomar el relevo de José Manuel, que como de costumbre ya lo ha dicho absolutamente todo, pero bueno, voy a ver si consigo añadir alguna cosa. Cuando a finales del año pasado, a principios de expiró el periodo transitorio y el Reino Unido quedó fuera de la Unión Europea, y Gibraltar también, se ha venido consagrando y venía produciéndose ya desde un tiempo antes un intento de buscar una especie de idea fuerza en la negociación, idea fuerza que nació de los gibraltareños y de los británicos y que nosotros, a nivel oficial por lo menos, hemos comprado de una forma pasmosa, sin cuestionarla, que es lo de la prosperidad compartida. Gibraltar es muy próspero y lo que queremos es que esa prosperidad sea compartida por los pobres del campo de Gibraltar. Y a todo el mundo le ha parecido muy bien, empezando por los interesados, pero siguiendo incluso por el gobierno de la nación. Y claro, la gran pregunta es, ¿de dónde sale esa prosperidad? ¿Por qué Gibraltar tiene la tercera renta per cápita del mundo? No tiene industrias, no tiene agricultura, no tiene pesca, no tiene tecnológicas como Silicon Valley, no tiene nada. Entonces, ¿qué es lo que tiene Gibraltar? Ni siquiera la base, porque la base ya es una sombra de lo que fue en tiempos históricos, porque hasta hace muy poco tiempo realmente la fuente de ingresos de la colonia era la base militar, ahora ya no. Bueno, pues la única razón de esa prosperidad es un sistema fiscal absolutamente beneficioso, unido a la pertenencia a la Unión Europea. Todas las fuentes de riqueza de Gibraltar proceden de su sistema fiscal. El contrabando de tabaco, porque el tabaco ya es más barato porque no paga impuestos. El suministro de fuel a los buques, porque el fuel allí no paga impuestos. El turismo, Gibraltar recibe 11 millones formalmente de turistas al año. No son 11 millones de turistas, son 11 millones de visitas de españoles. No creo que vayan a la playa. Van a comprar tabaco, a comprar alcohol y a llenar el depósito del coche de gasolina. El juego. Gibraltar ha tenido en su momento máximo el control del 70% del juego online en el mundo. Un negocio que genera 30.000 millones de euros al año. Porque las empresas gibraltareñas no pagan impuestos. Y Gibraltar tiene 80.000 sociedades, más o menos, no sabemos el número exacto porque, por supuesto, no lo dicen, en su territorio, que no están allí por nada, están allí porque no pagan impuestos. Es decir, que toda esa riqueza, esa prosperidad compartida está basada en un sistema fiscal que en gran parte vive a costa de la hacienda española. Y eso se vio potenciado por la entrada de Gibraltar, el Reino Unido, en la Unión Europea, que concede a las empresas gibraltareñas libertad de establecimiento y libertad de prestación de servicios y a los gibraltareños libertad de movimiento que les permite entrar libremente en España. Hay un control porque no forma parte del territorio de Schengen, pero tienen derecho a entrar. Es decir, las autoridades españolas lo único que podían era comprobar la identidad, pero no podían impedir que los gibraltareños cruzaran la frontera. Todo eso se les viene abajo en el momento en que el Reino Unido sale de la Unión Europea. Y en esos momentos, Gibraltar, desde el punto de vista de la Unión Europea, está en tierra de nadie, en el limbo. Incluso el Tratado de Relaciones Futuras que se firmó hace unos meses entre el Reino Unido y la Unión Europea, por el cual se establecía un sistema de libre comercio sin aranceles, tampoco se aplica a Gibraltar. Es decir, que Gibraltar en este momento no tiene el menor vínculo con la Unión Europea, salvo que España quiera. Entonces, por esa razón,
pues hemos vivido o seguimos viviendo una situación única en la cual España no puede obligar a Gibraltar a incorporarse a España, no puede obligar al Reino Unido a ceder la colonia, pero lo que sí puede España determinar es si esa prosperidad va a continuar o no. Y la cuestión es que continúe, pero no a costa nuestra, porque, por decirlo en términos quizá un poco brutales, no es que los gibraltareños quieran ser ingleses, es que quieren ser ingleses a costa de los españoles. Y esa segunda parte yo creo que debiera ser un poco discutible, ¿no? Es muy sorprendente, lo ha comentado José Manuel hace un momento, que las mismas personas que claman contra Panamá estén haciendo posible que exista un paraíso fiscal en las puertas de España. Y además, un paraíso fiscal cuya víctima principal, abrumadoramente principal, es la Hacienda española. Esa es la cuestión. En estos momentos, si no cuaja el acuerdo que se firmó entre el gobierno español y el gobierno británico sobre Gibraltar, que realmente no es un acuerdo entre los dos gobiernos, es una propuesta para plantear a la Unión Europea, que es la única que puede decidir. Esa propuesta, si cuaja, significaría que volvería a haber libertad de circulación de personas entre Gibraltar y España, volvería a haber libertad de circulación de mercancías, pero seguiría existiendo un régimen fiscal que haría posible que Gibraltar siguiera viviendo a costa de la Hacienda española. Y eso es lo que de alguna forma pues no debiera permitirse o no debiera prosperar, ¿no? Esa es básicamente la cuestión desde el punto de vista económico, ¿no? El contrabando es una de las lacras históricas. Gibraltar ha vivido gran parte del contrabando casi desde el Tratado de Utrecht. Al acabar la Guerra de Independencia, en los años posteriores, el volumen de exportaciones británicas a Gibraltar era mayor que el volumen de exportaciones británicas a España. Y en aquella época Gibraltar tenía 6.000 habitantes. Es decir, que lo del contrabando les viene de familia, ¿no? Pero bueno, en el libro citamos la cifra. En el momento en que José Manuel llega al Ministerio de Asuntos Exteriores, Gibraltar importaba 127 millones de cajetillas. Salían a 10 cajetillas por persona, niños incluidos. Entonces, bueno, las aprehensiones aquel año me parece que fueron 1 millón de cajetillas. Pero bueno, eso da idea de la importancia. Pero esto, de todas formas... Pero vamos, probablemente los ingresos por evasión fiscal sean muchísimo mayores, ¿no? Y los del juego, por supuesto. Yo quería añadir Las razones de España, y era uno de los libros clásicos sobre Gibraltar. Todos, menos Vox, declaramos que somos multilaterales, que respetamos la ley internacional y el derecho internacional. Derecho internacional hay 3 piezas: Utrecht, Naciones Unidas y el Tratado de la Unión Europea y el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. Utrecht hace varias cosas. Antes de Utrecht, he de decir que cuando se toma Gibraltar había una población de 4.000 habitantes, 4.000 españoles. Se les promete que se pueden quedar en Gibraltar, pero se van todos, menos 40 que se quedan. Por eso, cuando se habla de la libre determinación del pueblo de Gibraltar, lo primero hay que explicar es quién es el pueblo de Gibraltar. Por eso, en el año 1964 apareció la Corporación de San Roque, donde está la leal ciudad de Gibraltar en Naciones Unidas, diciendo que los verdaderos habitantes de Gibraltar eran ellos, y si querían preguntar, que se los preguntasen algo. Una discusión parecida a la que pueden tener ahora los palestinos, para poner un ejemplo reciente. Lo segundo es que Gibraltar se rinde al archiduque Carlos, que es pretendiente a la corona de España. No se rinde al Reino Unido, se rinde al rey de España. Aprovechando la debilidad, que es donde se producen siempre estos temas, la reina Ana dice que se queda Gibraltar. Gibraltar dice las siguientes cosas. He dicho una: se cede la ciudad con su fortaleza y el puerto y sus aguas interiores, nada más. En segundo lugar, dice que si el Reino Unido en un momento determinado quisiese enajenar Gibraltar, tendría que devolverlo a la corona española, y eso sigue vigente. Y tercero, dice que no habrá comunicación de tierra ni jurisdicción territorial para evitar el contrabando. Utrecht sobrevive.
¿Qué dice Naciones Unidas que es el siguiente cuerpo? Naciones Unidas, el Reino Unido entra en 1948, decide incluir a Gibraltar en la lista de territorios no autónomos sujetos a la descolonización. ¿Por qué? Porque España estaba fuera, estábamos en plena dictadura y España no entra en Naciones Unidas en el 53. Dice, yo los meto en Naciones Unidas, esto de la descolonización se ha terminado, como habían visto ya en muchos de sus dominios, empezando por la India. Dice, ¿cómo nos quedamos con esto? De acuerdo con los nuevos aires de descolonización. Vamos dándole una jurisdicción separada y reclamamos el principio de libre determinación. Les preguntamos a esa población importada qué es lo que quieren y van a decir que se quedan con nosotros. Todo parecía indicar que les iba a salir bien. Entra España y curiosamente gana la batalla. Es la resolución 1514, parágrafo 6 de Naciones Unidas. La doctrina de descolonización de Naciones Unidas dice que las situaciones coloniales son contrarias a los derechos humanos y que tienen que terminar. 2, que el principio básico es la libre determinación, salvo en aquellos casos que atenten a la integridad territorial. Y cuando Gibraltar convoca un referéndum para aprobar una constitución que incluye ese derecho, Naciones Unidas dice que ese referéndum es inválido porque es contrario a la doctrina de Naciones Unidas. Por tanto, el manto de Naciones Unidas es completo. Tercero, ¿qué decía? ¿Por qué Gibraltar estaba en la Unión Europea? Por el artículo 355 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, que decía y dice que se aplicará la ley europea a aquellos territorios cuyas relaciones exteriores sean gestionadas por un Estado miembro. Era el Reino Unido, cuando el Reino Unido se va, eso desaparece y entonces teníamos la gran ocasión. Y la herencia que Fernando y yo dejamos es que Theresa May no incluye cuando manda una carta diciendo que se van a Gibraltar, porque Gibraltar no es territorio británico, no forma parte del Reino Unido, hay una sentencia de tribunal que lo dice, y cuando se incluyen las orientaciones, que es el mandato de los negociadores, hay una cláusula, me parece que es la 24, que dice que ningún acuerdo entre el Reino Unido y la Unión Europea será posible sin un acuerdo previo de España y el Reino Unido, con lo cual te han dado el derecho de veto, la llave. Es como si tienes un ocupa, te dan la llave y en vez de echarlos lo que haces es pagarles la luz y la electricidad, que es más o menos lo que ha hecho este gobierno. ¿Qué es lo que ocurre luego? Que la cosa va mal. Entonces nosotros definimos qué es lo que quiere Gibraltar, 96% de voto, quedarse en la Unión Europea. ¿Qué quieren? Ser británicos. Vamos a buscar una fórmula que ampare esto. La primera, lo he dicho antes, la cosoberanía en relaciones exteriores, porque es la condición para que siguiesen formando parte de la Unión Europea con pleno derecho, en unión aduanera en Schengen. Segundo, en defensa, porque el gran tema es la base militar, que ahora sobre todo es un gran centro de seguimiento y espionaje al servicio exclusivo de los Estados Unidos y el Reino Unido, pero no de España. No hay nada que pase en el Mediterráneo que no se sepa desde Gibraltar. Hay que respetar la base, ¿de acuerdo? Pues cosoberanía en materia de defensa. Y al ser frontera exterior hay que tener también competencia en materia de migración. Nada más. El resto, autogobierno. El resto, doble nacionalidad. Y esa, que es a mi juicio la fórmula ideal, que era el tema de la hongkonización. ¿Qué problema tuvimos? Porque yo me recorrí el campo de Gibraltar hablando con los alcaldes, que decían, oiga, mire, aquí promesas ha habido muchísimas, no ha habido ninguna. Ustedes hacen una cosa, estas mañana se cierra la verja de Gibraltar y nosotros quedamos sin trabajo. La respuesta es, primero, no vamos a cerrar la verja y, segundo, eso no es verdad, porque esta zona económica especial tiene unas perspectivas enormes. Me dirá usted que eso es para dentro de un año. Digo, no, eso es para mañana, porque para que eso sea posible hay que empezar a trabajar mañana. Hay que empezar a hacer un aeropuerto, hay que conectar el puerto de Algeciras con el corredor mediterráneo para conectar la economía del campo de Gibraltar con Europa y hay que sanear una zona que está absolutamente degradada. Con eso puedes dar de trabajo a 10.000 habitantes. Está lo que ha contado Fernando. Lo que no perdemos en impuestos como consecuencia del contrabando lo podemos aplicar ahí. Y si no, pues se pone el dinero que haga falta, porque si la cuarta economía del mundo no es capaz de aprovechar la ocasión histórica de reclamar una colonia porque dice que no tiene dinero para durante el tiempo que fuese necesario para hacer una económica especial, dar trabajo a la gente, pues realmente la cosa es muy triste. Yo creo que es verdad que este tema de Gibraltar es un tema que preocupa poco.
lo cual es incomprensible. Yo imagino la situación contraria, que hubiese una colonia española al lado de Brighton, que nos hubiesen dado la llave y dije, puede usted reclamar lo que quieran, y que no hubiésemos aprovechado esta ocasión. Y tal como va esto, yo creo que al final, como decía el humorista, lo que este gobierno quiere es que nos devuelvan Gibraltar y se queden con el resto. Claro, a la hora de negociar en ese tema como en cualquier otro, ¿no? Uno tiene que tener dos cosas claras, que son, uno, qué es lo que uno quiere, y dos, qué es lo que quiere el otro, y dónde puede llegar a un punto de contacto. A mí siempre me ha parecido evidente que los gibraltareños preferirán seguir como están, seguir siendo británicos, siempre que eso les beneficie y sea mejor eso que ser españoles. Entonces, si tú les das todo lo que quieren, pues nunca querrán ser españoles. En esos momentos, y voy a decir otra cosa así un poco exagerada, los gibraltareños son españoles que no pagan impuestos. Viven en Sotogrande, se benefician de la sanidad española, cruzan a tomar copas o a las discotecas a la zona española, van a trabajar a Gibraltar y cuando llega el mes de mayo y van a hacer el impuesto de la renta, resulta que no pagan. Entonces, si les permitimos el libre movimiento dentro de Schengen y les permitimos mantener su régimen fiscal, ¿por qué van a querer ser españoles? Ni ahora ni nunca. Es decir, un acuerdo en el cual a Gibraltar se le incluya en Schengen, que es lo que se ha prefirmado entre los dos gobiernos, en mi modesta opinión, hace imposible que jamás España recupere la soberanía, si depende de los gibraltareños. Y por parte de los ingleses igual, porque la base les sale gratis. Para Inglaterra, la base militar era una carga económica muy importante. Inglaterra ha pasado unos años económicamente muy difíciles y se ha replegado militarmente en el mundo. En esos momentos, la base se paga sola, porque la colonia no les cuesta un céntimo. Entonces, un acuerdo de este tipo, en el cual a la parte contraria se le concede todo lo que quiere a cambio de nada, hace imposible la reversión. Nunca habrá alguna razón por la cual el Reino Unido quiera ceder Gibraltar ni los gibraltareños quieran formar parte de España, porque ya tienen todo lo que querían y ser españoles ahora les supondría un perjuicio. Por tanto, eso es desperdiciar una oportunidad realmente de las que no se volverá a repetir, ¿no? Dicen más, ¿qué empresa se va a establecer en el campo de Gibraltar si puede establecerse en Gibraltar sin pagar impuestos, teniendo acceso completo al mercado interior como si estuviese en territorio europeo? Por eso hablamos de la segunda rendición, es decir, es que Diego Salinas, que fue el que rindió Gibraltar, hay que darle una laureada comparado con la conducta del actual gobierno. Bien, es verdad que esto se torció en el anterior. En el anterior. A mí se me explicó que esto era muy difícil. Digo, hombre, claro que es difícil. Si lo perdimos hace 300 años, no nos lo van a devolver a la hora del desayuno con una caja de bombones. Y eso es que también no es fácil. Ya que no es fácil, digo, es que hay una frase en la que se inspira este libro, un general alemán que decía, la paz siempre es posible, basta con rendirse. Tenemos ya las primeras preguntas que nos llegan a través de la red acerca también de este asunto. La primera de Antonio Balibrea, que pregunta ¿cómo puede afectar al estatus fiscal de Gibraltar la propuesta de Janet Yellen en la OCDE sobre impuestos a multinacionales? Bueno, primero la OCDE no tiene capacidad normativa, es decir, tendría que ser la Unión Europea la que lo amparase y ahora estamos discutiendo todo este tema. Ahora el gran tema, como han planteado esta pregunta, es dónde pagan las multinacionales y cómo se logra que paguen los impuestos allí donde realizan actividades o realizan beneficios. El tema ha saltado fundamentalmente por las grandes tecnológicas, pero afecta a todos. Ese es el gran tema. Es obvio que si vamos a hacer una ofensiva en contra de la evasión fiscal y lo que se llama elusión fiscal, es decir, ingeniería financiera para pagar menos, estableciendo sedes y filiales de forma que se minimice la carga fiscal, a Gibraltar entraría. Pero es que yo creo que antes de eso, cuando se discuta
y se va a discutir en este año, por eso es la oportunidad del libro, el tema de Unión Europea-Reino Unido sobre Gibraltar. La Unión Europea tiene que exigir que eso no sea un coladero más, además de los muchos ya que hay. Pero el que sabe más de esto es Fernando. Estoy totalmente de acuerdo en lo que ha dicho José Manuel, es así, ¿no? Lo cual, además, es un argumento más a favor de buscar alternativas al sistema económico de la zona. Una economía basada en la ilusión fiscal y en las ventajas fiscales es una economía artificial, no crea nada, es una economía parásita, ventajista. Entonces, esa prosperidad es pan para hoy y hambre para mañana. Entonces, lo que realmente debieran hacer las gentes pensantes del campo de Gibraltar es prepararse para el día de mañana, porque este sistema no va a durar. Es decir, el mundo camina hacia una lucha decidida contra este tipo de prácticas fiscales de movilizar los beneficios a una jurisdicción o a otra en función del impuesto de sociedades. Entonces, cuando se llegue a esto, que yo creo que se llegará, a que se tributa donde se obtiene la renta, pues los paraísos fiscales van a tener problemas importantes. Y entonces esas 10.000 personas que viven de Gibraltar y los muchos más que viven del entorno van a tener que pensar que tienen que buscar otras fuentes de riqueza. Y por eso precisamente es importante lo que decía antes José Manuel, buscar alternativas de desarrollo de la zona, que esa es la solución de futuro, no las ventajas fiscales. Sí, en vuestra opinión, ¿se ha perdido pues Gibraltar ya para los restos con esta segunda rendición? Que creo que el partido no ha terminado, porque el partido terminará cuando se firme la Unión Europea-Reino Unido. Si se firma esto y se acepta la libre circulación de personas sin controles y la libre circulación de mercancías, manteniéndose un régimen fiscal claramente discriminatorio, no hay razón ninguna para que los gibraltareños quieran ser españoles. Es decir, es Mónaco. ¿Qué razón hay para que un monegasco quisiese ser francés? Si esto se para, habrá que buscar alternativas y alternativas que sean beneficiosas también para los residentes en el Peñón, en Gibraltar, que es un poco esa zona económica especial, pero prosperidad para todos, no prosperidad de unos a cambio de otros. Yo creo que si paramos en la Unión Europea esto, hay que volver a dar cartas. Si esto se consagra en un tratado, que sería el primer tratado, bueno, el primero ha sido el acuerdo fiscal desde Utrecht, entraríamos en una situación muy complicada y prácticamente irreversible. Realmente, claro, a la Unión Europea el que España, digamos, renuncie de facto a la soberanía no le preocupa. Dirán, si a España no le importa, a mí menos, ¿no? Lo que sí le importa a la Unión Europea son los temas fiscales, porque el daño a la hacienda pública española es un daño a Europa y porque el IVA es un impuesto europeo. Entonces, claro, entonces es muy difícil el pensar que la Unión Europea vaya a permitir la existencia de un paraíso fiscal dentro de su territorio, porque hay unos ciertos semiparaísos fiscales ya dentro de la Unión Europea, pero están vinculados a Estados miembros. Tenemos a las Antillas holandesas, pero es que Holanda es miembro de la Unión Europea. En este caso sería un paraíso fiscal de un tercer país. Es decir, una colonia de un tercer país estando dentro de Europa como paraíso fiscal. Es una cosa realmente rarísima, ¿no? Y yo creo que todavía hay un partido que jugar en Bruselas. El actual gobierno se ha rendido, dicen los autores. ¿Por qué? ¿Qué es lo que explica la posición de España? Ya se empezó a torcer con el anterior gobierno, habéis comentado, no lo veía fácil. ¿Quién no lo veía fácil? Preguntan. ¿Rajoy? ¿Soraya Sáez de Santamaría? Dos personas en una, sí, los dos. Yo pienso que realmente la preocupación del gobierno español y en parte del anterior ha sido las personas del campo de Gibraltar, esos 10.000 españoles que trabajan allí, que viven allí, y los muchos más que de alguna forma se benefician, porque claro, los gibraltareños cruzan la verja, hacen compras también en España, van a los bares, a las discotecas, a las cafeterías, a los restaurantes, van a Sotogrande, es decir, sí que riegan de dinero la zona y benefician a mucha gente. Entonces, esa ha sido la preocupación fundamental. Pero claro, es que hay más problemas, es que eso no es todo. Lo que habría que poner en la balanza
es lo que ganamos con todo eso, es decir, el dinero que Gibraltar deja aquí y, por otra parte, el dinero que Gibraltar se lleva de nosotros mismos. Y resulta que hay una diferencia, se llevan mucho más de lo que reciben. Es decir, hacemos un mal negocio, porque toda esa, digamos, prosperidad que riegan en la zona procede de la hacienda española, que es la que ha sufrido las consecuencias previamente, ¿no? Y luego hay otros factores. Gibraltar es un riesgo porque allí ha habido submarinos nucleares, incluso llegó uno en condiciones un poco penosas para ser reparado. Hay un problema de orgullo nacional. José Manuel lo comentaba antes. Las naciones, lo mismo que las personas, tienen que hacerse respetar. Y el orgullo, si no es soberbia, sino simplemente orgullo, es una buena cosa. Entonces, la soberanía de Gibraltar es una cuestión de orgullo nacional. Y no solamente el Peñón, que eso al fin y al cabo firmamos un tratado. El Tratado de Utrecht se firmó y eso desgraciadamente es irreversible. Pero es que luego hay una parte que ha sido invadida ilegalmente. Y es ocupada por la fuerza. Y España no la ha recuperado, pues porque no vamos a declarar la guerra a Inglaterra, pero es un territorio usurpado a España. Entonces, eso es muy importante también. Ese es otro de los factores a tener en cuenta. Es decir, que no solamente es un problema de defender los intereses de los ciudadanos del campo de Gibraltar. Que, como decía José Manuel antes también, estamos hablando de un número de personas muy limitado y un país que es la cuarta economía de la zona euro perfectamente puede solucionar el problema económico de 10.000 personas. Y no podemos, digamos, subordinar absolutamente todo un problema histórico de 300 años por la vida de 10.000 personas que se pueden arreglar perfectamente. Nadie pretende que se les deje tirados, pero la hacienda española tiene recursos, simplemente ahorrándose lo que estamos perdiendo con Gibraltar. Te corrige, es verdad que la ciudad, la fortaleza y el puerto están amparados por un título jurídico que es Utrecht, pero es que Naciones Unidas ha dicho que las situaciones coloniales son contrarias al derecho internacional moderno y que hay que descolonizar, y establecieron plazos para descolonizar, y eso fue Bruselas, 1980, y fue Lisboa y Bruselas, 1980-1984. Y el grave problema de orgullo nacional, me decía un socialista histórico, que son los mejores amigos que tengo, que el problema de la izquierda actual es que ha perdido la idea de nación, que sí tuvieron en la época de Felipe González. Yo recuerdo el debate parlamentario cuando Leopoldo Calvo Sotelo quiere que España se adhiera a la Alianza Atlántica, el discurso de Gregorio Peces Barba, que pone 3 condiciones. 1, que el territorio español en su totalidad estuviese desnuclearizado. Gibraltar está nuclearizado. En segundo lugar, que no entrásemos en la estructura militar, que no tiene nada que ver con esto. Y en tercer lugar, el que sería una vergüenza nacional en que entrásemos en la alianza sin haber recuperado la soberanía de Gibraltar. En ese momento la izquierda sí tenía un concepto de nación. Y ahora a mí lo que me preocupa es que ese concepto de nación se haya diluido. El anterior presidente socialista, Rodríguez Zapatero, ya apuntó maneras cuando dijo que nación era un concepto discutido y discutible. Pero es que ya estamos sustituyendo la idea de nacionalidad por la idea de prosperidad compartida. Y por este camino vamos a una desintegración total. Lo dijo el otro día el ministro de Universidades, que si este gobierno desapareciese se desintegraría España. Yo creo que es exactamente lo contrario, que con este gobierno se puede desintegrar España. Vamos a ver qué pasa, insisto, en cuanto pasen las elecciones de Madrid y empiece el siguiente acto que tiene acento catalán. Juan Riera, presidente de la Cámara de Comercio, considera que esta Europa está perdiendo protagonismo y respeto internacional a la vista de los últimos acontecimientos. José Borrell en Moscú y Ursula von der Leyen en Ankara. ¿Con Estados Unidos o China hubiera ocurrido lo mismo? ¿Con Estados Unidos o China hubiera ocurrido lo mismo? No, con China ya tenemos un precedente, que es Hong Kong. Es decir, el Reino Unido descoloniza Hong Kong en contra de la opinión de todos sus habitantes. Pero es que eso es una gran pregunta y sería otro gran debate. Pero no solo son estos acontecimientos. Hay un informe ahora que es lo que va a pasar en los 10 próximos años para preparar la conferencia sobre el futuro de Europa, ¿no? Peso demográfico, la Unión Europea se va a quedar más o menos como estaba. 440 millones de habitantes, crece enormemente Asia y crece enormemente África, como he dicho. En términos económicos, el crecimiento del mundo va a ser el 3%, el de los países en vías de desarrollo un 3,6%,
el de la Unión Europea 1,4. En materia de innovación estamos ya siendo superados por China, el número de patentes, etcétera. El gasto en investigación es el 2,3% del Producto Interior Bruto de la Unión. Entonces, o la Unión Europea cobra sentido de lo que está pasando y, por tanto, la baja de población laboral o la población de trabajar la compensa con un incremento de productividad en innovación, etcétera, o realmente vamos a perder cada vez más espacio. Y la última cita. El mundo ha dejado de ser eurocéntrico. En el año 2020, de las 8 grandes economías del mundo, 4, si incluimos al Reino Unido, eran europeas. En el año 2030 habrá solo 3, incluyendo el Reino Unido. En el año 2050 habrá una, que es Alemania. Por tanto, decir, aquí el decir no más Europa no es una opción, es la irrelevancia absoluta de todos y cada uno. Yo creo que ahora lo que hemos hecho en los fondos europeos, una emisión de deuda que se va a amortizar con impuestos europeos del futuro, es lo que se ha llamado el momento hamiltoniano. Es decir, Estados Unidos nace cuando las colonias, las 13, mutualizan la deuda. Nosotros estamos en ese momento. Y si somos capaces de avanzar, la Unión Europea se salvará. Si no, nos resignaremos a contemplar el paso del tiempo desde la barrera. Pero vamos, los detalles que usted ha dicho son francamente notables. Es decir, lo que pasó en Moscú con Borrell, lo que ha pasado con Erdogan, con la presidenta de la Comisión, esto no se lo hacen a un presidente de los Estados Unidos. Eso me parece evidente, sea Trump o sea Biden. Este debate daría para una tarde entera, ¿no? Una pregunta sobre esto. Claro, Europa es que es una cosa muy rara. La Unión Europea es un bicho muy raro. No sabemos lo que es, porque uno más o menos tiene una idea de que un país pues tiene el poder legislativo, judicial y ejecutivo, ¿no? En Europa dices, hombre, pues sí, el poder legislativo, el Parlamento, eso está claro, el judicial, claro, el Tribunal de Justicia y el ejecutivo, la Comisión. Dice, bueno, pero luego está el Consejo. Y luego, además, la iniciativa legislativa no es del Parlamento, es de la Comisión Europea. Es decir, que es una cosa muy rara. Y sobre todo, que es que queremos ser distintos. Es decir, los españoles queremos ser europeos, pero somos españoles. Y los alemanes quieren ser europeos, pero son alemanes. Y la pulsión nacional hoy es mucho más fuerte que la pulsión europea. No hay un demos europeo. Todavía la gente no dice yo soy europeo y además francés. Dice, no, yo soy francés. Dice, bueno, luego también europeo, pero primero francés. Bueno, eso tiene una explicación histórica. Europa lleva en guerra interna entre unos países y otros, pues desde el final del Imperio Romano. Estamos hablando de 1500 años de historia y eso no se borra en 24 horas. Entonces, la Unión Europea es un milagro. Nació de las ruinas de la mayor guerra que ha existido en la historia del mundo y que en Europa costó 50 millones de vidas y dejó muchos odios y mucho dolor y muchos rencores, y de eso nació la Unión Europea. Es muy difícil eso convertirlo en una unión política, pero tenemos que ir a eso. Entonces, yo creo que el experimento actual, que es cada uno conserva su identidad y a trompicones vamos construyendo, creando vínculos que nos unan, eso está llegando al final. En algún momento tenemos que dar un paso más. Hubo 3 cosas que fueron lo que empezaron a crear un poco la conciencia de ser europeo, que fueron el euro, Schengen y Erasmus. Esas son las 3 cosas en las cuales un español o un francés o un alemán o un italiano nota que es europeo. Nos falta algo más. Ese algo más podría ser pues, la creación de un seguro de desempleo europeo, de una jubilación europea, de algo que de nuevo devuelva el interés por Europa a la gente, que la gente sienta que la Unión Europea es útil. Hemos dado un paso de gigante, o sea, así como en el tema de las vacunas, pues digamos que la gestión ha sido mejorable. Hemos dado un salto de gigante en la cooperación económica. El Fondo de Resiliencia se ha conseguido en un tiempo récord y es una muestra de solidaridad tremenda de los países que pueden ayudando a los que no pueden. Bueno, ese es el camino, ¿no? Y como decía José Manuel, y yo comparto plenamente esa opinión, Europa tiene que avanzar a la integración porque en el mundo actual
bueno, pues cada vez hay menos espacio para los países pequeños. Alguien decía, creo que Kissinger, dice, cuando yo levanto el teléfono y quiero hablar con Europa, ¿con quién hablo? Bueno, pues hace falta que haya alguien al otro lado. Y eso lo que requiere es más integración. No va a ser nada fácil. Y es un camino muy duro porque las nacionalidades tienen mucho peso y además estamos digiriendo una digestión muy pesada que es la entrada de los países procedentes del antiguo telón de acero, que han sustituido, digamos, el odio al centralismo moscovita por no sé cómo llamarle, odio no, pero el recelo hacia el centralismo bruselense, ¿no? Y son países que todavía, digamos, hay que hacer esfuerzos para integrarlos más. Pero el camino es ese realmente, ¿no? Como expertos en política internacional preguntan cómo enmarcan el desaire de Erdogan a von der Leyen, que también preguntaba Juan Riera, y ¿hizo bien el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, en no reaccionando al desplante? Lo segundo no hizo bien. Y lo segundo, el tema de Turquía, es que es uno de los temas más complicados que tiene la Unión Europea. El equilibrio de la Unión Europea en materia de inmigración depende exclusivamente de Turquía. Cuando la Unión Europea se vio desbordada por las migraciones que venían como consecuencia de Siria y que inundaron Grecia y obligaron a cerrar fronteras, se llegó a un acuerdo con Turquía, en virtud de la cual Turquía se obliga a repatriar un emigrante ilegal a cambio de que haya un migrante legal. A cambio de esa, Turquía se le prometió dinero, que se le ha dado. Se le prometió acelerar la negociación para la adhesión a Turquía. Seguimos, me parece, que con 24 capítulos cerrados, pero los importantes no están cerrados. Y prácticamente todo el mundo cree que no es posible que Turquía entre en la Unión Europea, y pidieron una política de visados libres, argumentando, eso me lo dijo a mí el propio presidente, oiga, ustedes han dado visados libres en Colombia y en Perú, nosotros que somos candidatos de hace no sé cuánto tiempo no lo tenemos. El problema ayer estaba que, dije, mire usted, el Consejo no va a aceptar esta política de visados libres si ustedes no cambian algunas disposiciones en su legislación, sobre todo en la legislación antiterrorista. Él me dijo que no, que tenían el problema kurdo, y eso entonces que pase por el Parlamento Europeo es muy complicado. Entonces Turquía tiene un estado de irritación permanente con la Unión Europea y lo manifiesta en detalles como estos. En política internacional, ya que se habla de aspectos internacionales, los detalles son capitales. Y lo que hizo Erdogan fue un gesto clarísimo de decir, no estoy contento cómo van las cosas. Nosotros hemos vivido 5 años en exteriores. Cuando Marruecos no está contento, te encuentras con 15.000 emigrantes en 3 días en Cádiz, porque la gendarmería ha mirado para otro lado y los han dejado pasar. Y entonces tienes que saber, oiga, aquí está pasando algo, vamos a ir y vamos a hablar con ellos. Y ahora están pasando cosas en Marruecos, ¿eh? Bueno, no tengo prácticamente nada que añadir, ¿no? Realmente la política europea con Turquía ha sido muy hipócrita y muy poco consistente, porque por una parte, bueno, Turquía no es Europa, o es muy discutible que sea Europa, y nunca ha habido una clara voluntad de integración, pero por otra se han abierto capítulos negociadores y se ha estado mareando la perdiz con ellos durante mucho tiempo. Y yo pienso que Erdogan ha llegado a la conclusión de que ya está harto de que les mareen, que Turquía no va a entrar nunca en la Unión Europea y que no está dispuesta a que le sigan tomando el pelo, ¿no? Y entonces ha tomado una deriva que es también un poco peligrosa, que es volver más hacia el mundo islámico, ¿no? Pero claro, la relación con Turquía, como decía José Manuel, es que es muy complicada. Es muy complicada. Turquía, lo mismo que Portugal, que Marruecos, puede causar serios problemas a España, Turquía puede causar serios problemas a Europa. Entonces, bueno, con ellos hay que tener una política de ten con ten, pero el tema de la integración, pues no parece probable que salga en mucho tiempo, suponiendo que llegue a salir, ¿no? Que les daría una mayoría institucional. Pero ninguno quiere ser el que lo diga porque quieren conservar el mercado turco. Y por tanto, aquí estamos jugando a que nadie dice que no, pero se ponen palos en las ruedas y claro, los turcos lo saben. Pero eso lo tienes todos los días. Ahora tenemos el caso de Rusia, para poner otro ejemplo.
Sanciones a Rusia por el tema de Crimea y Sebastopol. Quien más insiste en que haya sanciones es Alemania. Alemania lo primero que ha hecho es garantizarse el suministro de gas con Rusia, con el gasoducto que hacen en el norte. Y los primeros que han ido a negociar Sputnik son el gobierno de Baviera, que es el más conservador de toda Alemania. Es que la política internacional, si ya la política alicantina es complicada, ya la internacional ni te cuento. Justo por eso, José Manuel, dicen que Alemania abre el camino para la compra de vacunas al margen de la UE. ¿Esta nueva iniciativa es un problema o una solución? El problema es el caos normativo que hemos tenido en España, que pone de relieve, y eso será objeto de nuestro siguiente libro, que el sistema de organización territorial no está ni mucho menos cerrado. Sabemos todos los que estamos aquí que no está cerrado la financiación autonómica, pero es que ahora la pandemia ha demostrado que tampoco está cerrado el tema de combatir una pandemia global como es esta. Y aquí se ha pasado de una dictadura bonapartista en el mando único en los primeros meses a luego que cada autonomía hiciese lo que tuviese a bien y luego una especie de cogobernanza que es mucho más que confederal, en que a partir del 9 de mayo cada autonomía que aguante, cada palo que aguante su vela. Y todo esto de la pandemia, y ahora lo vamos a ver en las elecciones de Madrid, es un problema de relato. Al final esto va a ser una pelea no entre Ayuso y Gabilondo, va a ser una pelea entre Miguel Ángel Rodríguez y Iván Redondo. A quién es capaz de desplazar la responsabilidad al otro. Y ahora se ha dicho, Madrid es que quiso negociar Sputnik, claro, y Baviera, y todo el que podía, cuando aquí no había, se estaba muriendo la gente y no había respuesta porque no había vacunas. ¿Qué hay de malo en que lo gobierne? El problema es el desorden absoluto que tenemos en este caso. Y en los fondos territoriales va a haber otro desorden monumental. No tengo nada que añadir. Les preguntan, ¿qué se vislumbra tras la ayuda concedida a la compañía PlusUltra? Hombre, es verde y con asas, ¿no? Es decir, siga usted los periódicos y las declaraciones que ha hecho el expresidente del gobierno, Rodríguez Zapatero, siga usted con la postura del Consejo de Asuntos Exteriores de la Unión Europea, el que alto representante es Borrell, que Guaidó había sido reconocido como presidente legítimo y deja de serlo sin que nadie entienda por qué. ¿Por qué digo eso? Porque elecciones en que Maduro busca la reelección. Todos los países del mundo civilizados y desde luego la Unión Europea dicen que esas elecciones son fraudulentas y que, por tanto, no puede ocupar la presidencia cuando termine el mandato anterior, el periodo transitorio. No lo hace. Entonces se aplica la Constitución bolivariana y dice Juan Guaidó, presidente de la Asamblea, es el presidente pro tempore para convocar elecciones. Se convocan a unas legislativas, la Unión Europea vuelve a decir que son fraudulentas y que no tienen efecto jurídico, pero sí tienen el efecto que la Unión Europea dice que ya Guaidó no es el presidente legítimo. Oiga, esto no hay que no entienda a nadie. Luego, las conexiones que haya entre el ministro de Fomento y Venezuela. Bueno, el saltarse las sanciones de la Unión Europea para recibir a la vicepresidenta no es un gesto inocente. Entiendo que no es inocente, saben lo que están haciendo. Y esto responde a algo más, pero esto no va a terminar bien, ¿eh? Esto no va a terminar bien, porque unas ayudas a una compañía en que la Embajada de España dice que se suspendan las licencias a Air Europa y a Iberia, que no los que van a Venezuela y quede exclusivamente PlusUltra, y eso justifica que se le dé una ayuda. A mí me parece bastante torpe. Ellos también se equivocan, ¿eh? A mí tirando, sí. No, a mí tirando por elevación, estoy de acuerdo con lo que dice José Manuel en el tema este concreto y puntual, pero tirando por elevación, a mí lo que me inquieta muchísimo y me parece realmente lamentable es que en España la política exterior no es una política de Estado. Todos los países serios, aunque haya discrepancias, es decir, hay márgenes de tolerancia, pero la política exterior es siempre la misma. Tenemos un ejemplo clarísimo en Gibraltar con el Reino Unido. Da lo mismo que sean laboristas, conservadores, liberales, la política ha sido siempre la misma. El Reino Unido tiene una política muy clara, es del brazo con Estados Unidos hasta la muerte. Y luego defiendo mis intereses a capa y espada. Y da igual quién gobierne porque sigue esa línea. En España no. En España llega un gobierno y lo primero que hace es girar 180 grados respecto al anterior en cualquier ámbito de la política, incluida la política exterior. Claro, eso
te da una fama de país poco fiable. Es decir, un aliado tradicional nuestro y que debe seguirlo siendo, que es Estados Unidos, pues piensa, bueno, con este gobierno de turno me llevo muy bien, pero ese cuando venga el siguiente a lo mejor no me llevo tan bien. Entonces, esos vaivenes de política exterior tienen un coste muy grande en términos de credibilidad internacional. No puedes ser un país fiable y no puedes tener un peso importante en el mundo si estás cambiando de opinión cada 4 años. Y cuando durante 4 años este país, no digo sea tu enemigo, pero no coincides con su política, y 4 años después se está dando besos con él. Durante 4 años hay que defender la democracia en Venezuela y en los 4 años siguientes pues hay que contemporizar con el régimen actual. Y con Cuba igual y con todo igual. Entonces, eso es muy malo, eso tiene un coste muy grande y responde a una cosa que yo veo que ya ha ido sucediéndose en los últimos años o en las últimas décadas, que es que los ámbitos sometidos al vaivén político son cada vez mayores. Es decir, antes había áreas que estaban fuera del juego político, la justicia, los asuntos exteriores, la defensa. Ahora no, ahora todo está politizado. Y entonces eso es muy malo, porque eso hace un país terriblemente inestable, ¿no? La política exterior española tiene dos anclajes, la Unión Europea y los Estados Unidos. Con esos dos anclajes tú puedes navegar por las aguas tradicionales, Marruecos, Latinoamérica, con apoyo. No es lo mismo ir a Caracas siendo el ministro de Exteriores español que siendo el ministro de Exteriores español que lleva la voz de la Unión Europea y tiene la complicidad de los Estados Unidos. Cuando eso se rompe, empiezas a perder peso en el mundo. Ejemplo concreto, cuando llegué al ministerio, la primera entrevista que tuve con Hillary Clinton fue a los 15 días. Me dijo que como consecuencia de la retirada de las tropas de Irak sin avisar y las declaraciones de Zapatero en Túnez animando a todos los países a hacer lo mismo, iban a retirar las bases de Rota y de Morón y llevárselas a Marruecos. Eso hubiese sido un golpe mortal a nuestra política exterior, se rehizo. ¿Qué ha pasado con este gobierno? Nos hemos enfrentado con la Unión Europea, por lo menos somos un fenómeno esotérico, es decir, no ha habido comunistas en los gobiernos europeos salvo en 2 ocasiones. Mitterrand, en 1980, que yo terminó fatal, y en el 90 con Jospin, que terminó tan mal que ni siquiera llegó a la segunda vuelta, le superó Le Pen. Nosotros esto lo llevamos mal. Claro que un vicepresidente del gobierno diga que somos una democracia frágil cuando están poniendo la lupa en Hungría y Polonia, claro, la derecha dice, oiga, ¿y España qué pasa? Y va a pasar de un momento a otro. Cuando tú haces un movimiento en Venezuela, te saltas las sanciones y cambias la línea, eso en Washington no lo entienden. Y a partir de ahí no eres fiable. Y tan no les parecían fiable, hablamos de Gibraltar, cuando hubo un petrolero iraní que iba hacia Siria atravesando el estrecho, piden ayuda a la marina gibraltareña y no a la española. Eso tiene un coste. Además, sobre lo que acaba de decir, señor Magayo, una de ellas dice: el chavismo y Maduro se preguntan, ¿se ha perpetuado en Venezuela? ¿Cómo se puede explicar la postura que mantiene Zapatero en este asunto? Y a raíz de eso también dicen que el presidente de Colombia ha declarado recientemente que la Unión Europea debe presionar más para que Venezuela recupere la democracia. ¿Están de acuerdo? Claro que sí, de acuerdo. Vamos a ver, con Rodríguez Zapatero, y eso puedo hablar en primera persona, Mogherini, que era alta representante, me dice que quiere nombrar su representante en Venezuela a Rodríguez Zapatero. Pero yo le digo al presidente Rajoy, nosotros no podemos oponernos a que un presidente español se una a Torrijos y al de Dominicana, porque le da prestigio a España y tal. Pido a Mogherini que no sea representante del Consejo, sino representante suyo, que tenía un matiz. Y le ayudamos todo lo que pudimos. A mí me pidió que en la Santa Sede hablase con Parolín, que era el secretario de Estado de Nuncio de La Habana, para que la Iglesia de Roma, no la de Caracas, interviniese allí para pacificar y negociar, que era lo que quería la oposición. Parolín me llama a Roma y me dice, ahí no hay nada que hacer, y nosotros nos retiramos. Digo, oye, vete porque ahí no hay nada que hacer. Estos llevan mandando 2000 años y saben de qué hablan en diplomacia. No hubo manera. Y luego yo no entendí por qué la inercia de seguir apoyando esto cuando la oposición lo ha deslegitimado completamente. ¿Y cuál es el grado de influencia de Zapatero en Sánchez? O en Sánchez,
Zapatero y Podemos, para que sigamos amparando una dictadura como Venezuela. Porque Venezuela, hay que verlo, es que en 9 años ha perdido el 90% del Producto Interior Bruto. Hay 5 millones de exiliados. Hay un nivel de pobreza inmenso. ¿Cómo sigue eso? Bueno, ¿o cómo apoyamos eso? Pues no lo entiendo. Pero eso en Latinoamérica o en Iberoamérica te enajena la animosidad de todos los que son contrarios, todo el grupo de Lima, etcétera. Es que ahí estamos. Pero en Latinoamérica es que el populismo está creciendo otra vez. Está Kirchner en Argentina, en Ecuador ha vuelto el hombre de Correa o vuelve, en Venezuela sigue Maduro, en Nicaragua siguen los sandinistas y tal. Y en el otro lado está Bolsonaro. Afortunadamente Bolsonaro está perdiendo, pero Latinoamérica es que el populismo está avanzando en todo el mundo. El mundo es mucho menos libre ahora que hace 5 años. Por añadir una pequeña maldad de la mediación de Zapatero, claro, un mediador es bueno cuando enfada a las dos partes. Cuando enfada a una y le aplaude la otra, ya no es un mediador. Eso les ha superado en el tema con Marruecos. Yo dije, Alaya, has logrado algo que no habíamos logrado nosotros nunca, que es enfadar al mismo tiempo a Argelia, Marruecos y al Polisario. Tenemos preguntas también en clave local, en clave... Eso que responde Fernando, que es de Bilbao. Preguntan, ¿provoca Vox en Vallecas o alienta a Podemos? Con Vox es absolutamente intolerable. Hay un, no sé quién lo dijo, pero me dice, me parece que fue Churchill, yo estoy en completo desacuerdo con lo que usted dice, pero daré a la vida porque pudiese seguir diciéndolo. Eso es absolutamente intolerable, ha sido una provocación clara de la extrema izquierda. Lo que es tremendo es que un partido no pueda ir a hacer campaña a una parte de España y alguien diga que el que vaya ahí es una provocación. Pero es que, claro, no ya vos, hasta Ciudadanos, que desde luego no son un ogro ultraderechista, no podían hacer mítines en Cataluña, no podían hacer mítines en el País Vasco, fueron al Alsacia y no les dejaron. Y bueno, no puede ser que unos partidos que se presentan a unas elecciones no puedan hacer sus mítines. Las concentraciones en Galapagar y se diga que no se pueden hacer en Vallecas. Galapagar en una determinada zona. Ha comentado, se ha referido antes también a esto, señor Margallo. Un vicepresidente, Pablo Iglesias, habla de carencia democrática en su propio país, España. ¿Eso en Europa cómo se ve? Muy mal. Yo creo que es la primera vez que alguien que forma parte del gobierno explique que el gobierno al que pertenece no es una democracia consolidada cuando todos los índices dan que lo son. Es decir, hay expedientes abiertos en la Unión Europea, el artículo 6 y el 7, son muy explícitos que los ataques al Estado de Derecho son vigilados y en su caso sancionados. ¿Ha visto usted lo que ha pasado con Polonia y con Hungría? España jamás ha tenido un expediente de este tipo. Eso es realmente pintoresco, ¿no? El que un vicepresidente diga esto y puede tener consecuencias económicas muy serias. Yo se lo advertí al gobierno. Yo, mira, en los fondos europeos hubo una enorme discusión con la cláusula que decía que aquellos países que no cumpliesen el Estado de Derecho no tendrían acceso al Next Generation. Estamos hablando de 750.000 millones de euros. Si tú ya empiezas por decir que tu país no cumple los parámetros del Estado de Derecho, los criterios del Estado de Derecho, están los llamados países frugales que están deseando tirar de freno de mano. Dirán, ve usted, si el vicepresidente dice que ellos no son una democracia. Ahora, la legitimidad del señor Iglesias para decir lo que es una democracia, cuando es un partido. Mire, es que esto es muy sencillo. Cuando hablamos, y habrá que hablar de con quién nos aliamos unos y otros en el futuro. Aquí hay dos parámetros. Un círculo, que es democracia liberal versus democracia iliberal. ¿Qué es democracia iliberal? Libertades y derechos, incluido prensa. Separación de poderes, economía social de mercado, multilateralismo y europeísmo. Y quien no cumple con estos parámetros, a derecha o a izquierda, está fuera de ese círculo. Por tanto, está fuera del paraíso, de la comunión de los santos. Y dentro de ese círculo hay uno más pequeño. Los que creemos en la economía social de mercado y los que creen en la economía liberal de mercado. Los que creen en la economía liberal de mercado creen que el mercado sin ninguna regulación funciona. Nosotros creemos que el mercado sin regulación no funciona. Estamos hablando antes de la fiscalidad de las grandes empresas, por no hablar de las prácticas monopolistas o oligopolísticas, etc. Y esas concentraciones de poder económico acaban siempre en concentraciones de poder político. Y segundo, el principio de compensación social.
Estados Unidos, ustedes saben, la gran discusión es si hay una sanidad universal. En España eso sería inimaginable. Es decir, ellos parten de un concepto de libertad en solitario. Nosotros partimos de libertad juntos. Entonces, los que creemos en la economía social del mercado, decimos, mercado que funcione, por tanto, regulación y compensación social. No dejar a nadie atrás cuando se ha quedado atrás por circunstancias que no le son imputables. Y ese es el gran problema. Y eso te dice cuáles son los partidos que pueden hacer gobierno en este país o en cualquier otro país civilizado. Y quien está fuera de eso, simplemente está fuera de los parámetros que le llaman a hacer gobierno o a poder formar una mayoría. Y eso o lo tenemos claro o acabaremos muy mal. En una cosa que hemos comentado anteriormente, bueno, en primer lugar, no deja de ser curioso que es muy frecuente que haya gobiernos que critiquen a otros países, pero un gobierno que critica a su propio país realmente es un caso muy poco frecuente, digamos, ¿no? Y claro, se puede decir, hombre, esas son cosas que se dicen, es que eso tiene consecuencias. Es decir, las palabras no se las lleva el viento. Las palabras cambian la historia. O sea, el nazismo empezó con un señor hablando en una cervecería en Múnich. Las palabras son importantes. Y lo que uno dice, claro, lo que uno dice tiene importancia. Cuando uno está hablando de derogar la reforma laboral y de limitar los alquileres y de subir los impuestos y de no sé qué, de no sé cuántos, está retrayendo la inversión. Eso tiene consecuencias. Cuando uno anda cambiando de alianzas y hablando bien de un régimen como puede ser el venezolano, eso tiene consecuencias. O sea, todo eso tiene consecuencias. Y en ese momento España está en una situación especialmente delicada porque estamos pendientes de unos fondos que no van a ser la solución del problema, pero que van a ayudar mucho, que son los fondos europeos. Y los fondos europeos los dan unos señores que le sacan el dinero del bolsillo a sus electores y que tienen que tener cuidado en cómo se gasta porque luego sus electores les van a pedir cuentas. O sea, al señor Rutte, primer ministro de Holanda, sus electores le van a preguntar ¿qué ha hecho usted con mi dinero? ¿Y para qué se lo ha dado usted a estos señores? ¿Qué está haciendo con ello? Entonces, todo eso, todo ese caldo de cultivo de los comentarios imprudentes y de hablar de que España es una democracia no plena y que hay que derogar las reformas anteriores, todo esto al final va a afectar a la forma en que esos fondos europeos se canalicen o no se canalicen. Porque esto no es un dinero que nos va a llegar en forma de cheques para tapar agujeros, va a haber un control muy estricto. Entonces, es muy peligroso hablar. Yo lo que quería señalar, lo mismo que decíamos antes y otras cosas en materia de política exterior, es que todo eso tiene consecuencias. La gente no le da importancia porque le parece que no le va a afectar, pero sí le va a afectar. Porque el que haya más o menos inversión va a afectar a su bolsillo, va a afectar al empleo, va a afectar a los salarios, va a afectar al nivel de vida. Entonces, en muchas cosas, desgraciadamente, a mí me preocupa que estamos jugando con fuego. Estamos poniendo muchos palos en las ruedas en un país que se va a encontrar en una situación muy difícil dentro de muy poco tiempo. Según las previsiones las que hay tanto de la Unión Europea como del Banco de España, como de FUNCAS, como del propio Fondo Monetario Internacional, el norte de Europa va a salir de la crisis, es decir, va a recuperar el nivel anterior a la pandemia a finales de este año. Alemania, a finales de este año, ha recuperado el nivel. Otros países como Francia lo van a recuperar a mediados, en el primer semestre del año que viene. En principio, España, salvo cambios a mejor o a peor, que no sabemos cuáles pueden ser, recuperaría el nivel previo a la crisis a mediados del año 2023. Es decir, que durante un año va a haber 4 países europeos, Portugal, Grecia, España e Italia, que no han recuperado el nivel y el resto de Europa sí. Italia tiene una cosa que se llama Draghi, que es una persona que, aparte de que tiene criterio, está muy bien visto en Europa y tiene credibilidad. Portugal y Grecia están preparando planes de consolidación fiscal. Si nos quedamos descolgados, vamos a ver qué consecuencias tiene. Porque, claro, España necesita 300.000 millones anuales de financiación para deuda nueva y para refinanciar la anterior. Y eso se lo dan los mercados. Entonces, vamos a vivir una etapa muy complicada. Y lo que tenemos que generar es credibilidad. Es decir, tenemos que ser fiables. Lo importante, a la hora eso lo sabe cualquier banquero,
no es el dinero que debas. Lo importante es que el banquero crea o no crea que se lo puedes devolver. O sea, si debes mucho dinero, pero él piensa que se lo puedes devolver, no tienes problema. Entonces, la cuestión es la credibilidad, la confianza en el deudor. Y tenemos que ganar esa confianza, porque esa confianza no se consigue de un día para otro. Entonces, ese es el problema, ¿no? Añado, en este momento, toda la deuda pública española la compra ese señor por cuenta del Banco Central Europeo, porque los inversores extranjeros no están comprando nada. Y Fernando, llegará un momento, cuando esos países se estabilicen, que el Banco Central levante el pie, deje de comprar, tengas que acudir a los mercados y entonces todos esos criterios de credibilidad, confianza, respetabilidad se traducirán en aumentos de la prima de riesgo y podemos tener una crisis de deuda soberana. Y lo que están estudiando los estados mayores de los partidos es cuándo se va a producir eso, para ver cuándo se convocan las elecciones. Les preguntan si creen que Juan Carlos I va a morir en el exilio. Pues no lo sé. Espero que viva muchos años y espero que muera en España. Espero. ¿Dan por hecho la desaparición de Ciudadanos más pronto que tarde? ¿Creen que Pablo Iglesias y Podemos tienen fecha de caducidad? Yo he tenido una enorme simpatía por Ciudadanos y no es ningún secreto que mi tesis era la refundación de los dos partidos en uno nuevo. Eso ya no es posible. Yo creo que Ciudadanos el 4 de mayo no va a pasar el 5% en Madrid y eso es el final del episodio. Respecto a Podemos, eso es más complicado. Es decir, ¿por qué Pablo Iglesias sale del gobierno? Bueno, yo creo que él es consciente de lo que se le viene encima a España, lo que hemos explicado antes, y que es consciente de que el gobierno actual no va a poder responder a las demandas claves. Es decir, los fondos europeos están condicionados. Están condicionados, entre otra cosa, a lo que se llama el cumplimiento de las recomendaciones 2019-2020, que son recomendaciones que te hacen en el examen que se llama semestre europeo. Y tienen allí el tema de la sostenibilidad de las pensiones, que es lo que no logra cuadrar este gobierno. Les han dicho que no se puede reformar, no se puede contrarreformar la reforma laboral, que es otra de las grandes banderas que tenía Podemos, y que, hombre, que hay que tener una mínima disciplina fiscal. Yo creo que él lo que quiere es capitalizar el descontento desde fuera. Es muy complicado, teniendo gente en el gobierno, capitalizar el descontento contra el gobierno, pero en fin, lo de Podemos, como es un fenómeno que yo lo entiendo y no lo entiendo. Es decir, ¿por qué nace el populismo de derechas y de izquierdas? Porque esto ha triunfado hasta en Estados Unidos. Y yo creo que la única explicación es el miedo. O sea, cuando se produce la globalización, hay deslocalizaciones de empresas que hacen perder puestos de trabajo. El caso del automóvil en Detroit, ¿no? Y además hay oleadas de inmigrantes que están dispuestos a ocupar los puestos de trabajo que no se han ido al extranjero en condiciones más favorables o más económicas que los conciudadanos. Entonces empiezan a competir con la población local y empiezan a competir, curiosamente, en los estratos más bajos de renta. Eso explica que los partidos populistas empiezan a tener voto en bastiones que antes eran de la izquierda. El Reagrupement Français, lo que era la unión del partido de Le Pen, gana en poblaciones muy marginales. Y en España empieza a haber sectores económicos que votan, por ejemplo, a la extrema derecha o a la extrema izquierda. ¿Por qué? Porque los partidos clásicos, los partidos dinásticos, no hemos ofrecido o creen que no hemos ofrecido en respuesta a sus problemas. Pero la gente vota eso por miedo a perder el puesto de trabajo, a perder la identidad nacional, a verse anegados por una marea extranjera, por recuperar la soberanía nacional. Son emociones no muy bien estructuradas, pero muy potentes. Yo es que, como decía Francisco Umbral, yo había venido a hablar de mi libro. Pues les preguntan, ¿cuál es su apuesta para las elecciones de Madrid? Las elecciones de Madrid va a ganar Isabel Ayuso, va a estar muy cerca de la mayoría absoluta y yo creo que, por tanto, con la abstención de Vox puede hacer un gobierno en minoría.
Entramos en la recta final, últimas preguntas, llevamos hora y media de debate. Les preguntan a los dos también si ven que atisban solución al asunto catalán. La tuvo, en un momento determinado la tuvo esa oportunidad, se dejó perder, se cometieron dos errores, el error de permitir el referéndum del 2014 y al mismo tiempo no haber abierto una vía política que hubiese pasado por una reforma de la Constitución para consolidar lo esencial, la reforma del Senado como organización territorial, distribución de competencias, financiación autonómica, un título sobre la Unión Europea, fijando los derechos y obligaciones de las comunidades autónomas en las decisiones españolas en Europa y en la ejecución de esas políticas, una ley de lenguas y una financiación autonómica que a nosotros, por otra parte, nos hubiese venido muy bien. Todo eso para consolidar lo esencial. No se hizo. Y entonces aquí nos encontramos en dos discursos completamente cerrados. En el secesionismo lo que hay es una división entre Esquerra Republicana de Cataluña, que curiosamente se ha hecho más posibilista, y Junts per Catalunya, que está controlada por mi compañero en el Parlamento Europeo, Puigdemont, que lo que quiere es la guerra cuanto antes. Esquerra está en lo de hoy paciencia, mañana independencia. Yo creo que de verdad ninguno de ellos quiere la independencia, porque eso supondría la salida de la Unión Europea. Lo que quieren es una especie de estatus como Australia en la Commonwealth. La soberanía nominal española para seguir formando parte de la Unión Europea, pero sin ningún control sobre el territorio. A nosotros eso nos puede crear un problema, si eso se traduce en privilegios fiscales para una comunidad autónoma, en este caso Cataluña, que no vengan a la Comunidad Valenciana y a las otras comunidades. Por eso yo creo que ahí tenemos que estar muy vigilantes. Y en el otro lado no se quiere mover nada de lo que se puede mover, no de lo que no se puede. Es decir, ¿qué es lo que no se puede mover en la Constitución? Sí, es muy sencillo. Es la unidad de España, la monarquía parlamentaria, el que los españoles somos libres e iguales en derechos y obligaciones. Quiere decir que no caben privilegios asimétricos como quería Maragall y quieren resucitar. Y luego la solidaridad entre los distintos territorios de España, porque una nación es un entorno de solidaridad o no es nada. A partir de ahí hay muchas cosas que mejorar, muchísimas. Nos hemos encontrado agujeros tremendos en la Constitución. Desde el problema de la inviolabilidad del rey si afecta o no a su esfera privada. ¿Qué pasa cuando no hay candidato a la investidura? Porque si no hay candidato a la investidura puedes estar 4 años con un gobierno en funciones. ¿Cómo reordenamos las competencias autonómicas que hemos visto en la pandemia? ¿Qué hacemos con la financiación autonómica que se había renovado en 2014? ¿Cómo elegimos a los jueces? Todo eso es perfectamente soluble y creo que daría una salida a las dos partes, porque el problema es que ahora están empecinados las dos partes, uno en no mover, el inmovilismo absoluto, y otro en ir a un proceso que ellos saben que no es viable. Es decir, si ya el gobierno tolera un referéndum de autodeterminación que es absolutamente contrario a la Constitución y que no existe ninguna Constitución escrita del mundo salvo en dos, Etiopía y San Cristóbal y Nieves, que es un archipiélago del Caribe, lo que nos estamos cargando España. Entonces ya estamos hablando de otra cosa. Uno de los problemas es que el independentismo se ha convertido en una profesión. Y hay mucha gente que vive de eso. Y hay partidos que es su razón de ser. Es decir, si no hay independentismo, nacionalismo, al final eres o de derechas o de izquierdas y para eso ya tienes al PP y a Vox y a Podemos y al PSOE, al PSC. Entonces, realmente hay partidos para los cuales el independentismo es su materia prima. Y hay miles y decenas de miles de personas que viven de eso. Y que eso se va reproduciendo en otros territorios. Es decir, cada vez que aumenta la presión nacionalista en un territorio dentro de España, aumenta el número de personas que viven de eso y que convierten eso en algo endémico. Tienen que alimentarlo porque es que es su forma de vida, ¿no? El tema del referéndum. Vamos a ver, no hay referéndums no vinculantes. El Brexit no era vinculante. Cuando se celebró el referéndum y ganó el Brexit, el Parlamento podía perfectamente y de forma absolutamente legal haberse desentendido del referéndum porque no era vinculante, era consultivo. Pero políticamente no hay referéndums consultivos. Para saber lo que piensa la gente no se hace un referéndum, se hace una encuesta. Todos los referéndums son políticamente vinculantes. Si se permite un referéndum, estás reconociendo el derecho a la independencia, porque si hay un referéndum puede ganar el sí, y eso tiene consecuencias.
Entonces, tú no puedes, como gobierno de España, autorizar un referéndum ni siquiera consultivo, porque eso significa abrir la posibilidad de que el referéndum se materialice. Tú no haces un referéndum para que los catalanes puedan volar, entonces, porque eso es imposible. Si haces un referéndum de independencia y votan que sí, algo pasa. Por tanto, eso no se puede permitir porque va en contra de la Constitución. Esto es algo que hay que recordar perfectamente porque hoy todavía sigue manteniéndose el run de un posible referéndum, ellos lo siguen pidiendo. En cualquier caso, y la tercera cosa que quería comentar, una independencia unilateral es técnicamente imposible. O sea, o se hace mediante una guerra, que es como se han hecho la mayor parte de las independencias en el mundo, o se hace mediante acuerdo entre las dos partes. Pero una independencia unilateral es técnicamente imposible. Me declaro independiente. Bueno, ¿y qué? ¿Y luego qué haces? ¿Mandas a los Mossos de Escuadra a ocupar el aeropuerto del Prat, que está protegido por la Guardia Civil? ¿Dices a los catalanes que no paguen impuestos a la Hacienda Central? Te congelan la cuenta corriente. Entonces, ¿cómo se materializa? A mí me habría gustado un ejercicio de política ficción. ¿Qué habría pasado si el gobierno no aplica el 155? Le dice, pues venga, adelante, han declarado la independencia y ahora ¿qué hacen ahora? Es absolutamente imposible. Por tanto, estamos en una ficción, pero es muy peligrosa porque hace perder mucho esfuerzo, mucho dinero, muchas energías, genera muchos odios, muchos rencores, rompe muchas familias, rompe amistades. O sea, es un crimen realmente. Lo que hemos vivido en Cataluña ha sido algo realmente repugnante, porque es que ha hecho mucho daño. Dos mantras que son los que van a intentar introducir. Esta mesa de negociación acaba, si no disuelve antes el presidente del gobierno para evitar eso, con el reconocimiento de Cataluña como nación en el texto del estatuto, no en el preámbulo, y con esta apelación a un Estado federal. Entonces la pregunta es, ¿qué consecuencias jurídicas tiene el que Cataluña se califique como nación o no tiene ninguna? Porque entonces, ¿para qué se hace? ¿Y qué quiere decir Estado federal? Quiere decir que cada uno de los Estados federados puede irse cuando quiera, es decir, una secesión unilateral. Si no quiere decir eso, ¿en qué se diferencia el Estado federal del Estado autonómico que tenemos? En que las comunidades autónomas tienen más competencias que un land alemán. Y por eso las palabras hay que tener mucho cuidado con ellas. Y yo creo que nos vamos a encontrar con ese resultado: nación y apelación al Estado federal. El actual ministro de Organización Territorial habló de que España estaba constituida por 8 naciones. Sí, no sé cuáles. Se te ocurre decir, bueno, pueden decir que las históricas, ¿vale? ¿Y el resto? ¿La Comunidad Valenciana lo es o no lo es? ¿Rioja lo es o no lo es? ¿Castilla y León? ¿Dónde están las 8? Porque por lo menos en la República Federal había 15, pero decían cuáles eran. Andalucía. Aquí no se sabe. Todo esto es muy peligroso. O sea, decir que esto está compuesto por 8 naciones. Oiga, ¿qué quiere usted decir con eso? En la época de la Primera República se declaró el cantón de Llín. Además de Cartagena, hubo el cantón de Llín. Y sacaron un comunicado que decía que los ciudadanos de Llín querían mantener relaciones pacíficas y amistosas con todos los pueblos de la tierra, incluidos los de Murcia. Bueno, ese es el camino al que vamos, es decir, una desintegración. Bueno, ha contado, por lo visto, el ministro contó 8 naciones, cogió el mapa y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, pues luego podrían haber salido 15 o 16, porque las naciones brotan pues de no se sabe de qué, ¿no? Tres últimas preguntas. ¿Qué ha supuesto la llegada de Biden para España, para Europa, perdón? Frente a la sombra. Es decir, Trump tenía una enorme animadversión a la Unión Europea. Declaró varias veces que había que dinamitar la Unión Europea y le ofreció a su amigo Johnson, le animó a acelerar el Brexit, ofreciéndole un acuerdo especial para ellos en cuanto se fue. Biden lo primero que ha venido es venir a un Consejo Europeo. Yo estoy seguro que en los conflictos, y el mayor conflicto que tiene Estados Unidos es y sigue siendo China, Biden va a continuar entendiendo que el rival es China, pero va a afrontar las relaciones de China en colaboración con la Unión Europea, va a ser infinitamente más cooperativo. Va a mantener los compromisos militares
que Estados Unidos tiene dentro de la Alianza Atlántica, que es el paraguas de seguridad de la Unión Europea, aunque nos va a pedir un esfuerzo mayor, porque es verdad que nuestra contribución es menor. Y él está en el multilateralismo. Es que Trump ha estado a punto de dinamitar el orden liberal internacional de 1945. No ha permitido la renovación del panel de jueces de apelación en la Organización Mundial de Comercio, con la que la ha dejado inoperativa. Ha atacado la Organización Mundial de la Salud, ha intentado vaciar Naciones Unidas, ha intentado volver a un mundo nacionalista, proteccionista, en que los conflictos se solucionaban bilateralmente y no multilateralmente y dentro de las organizaciones internacionales. Trump ha sido una auténtica catástrofe bíblica. Yo creo que Biden, en ese sentido, va a ser infinitamente mejor que Trump para Europa y para España, aunque con España las cosas no van bien, porque van ya 90 llamadas a 90 jefes de gobierno y no parece que esté el nuestro. Sí, claro, realmente, como decía José Manuel, el orden liberal que ha regido el mundo desde el año 45 es obra de Estados Unidos. La estructura del Fondo Monetario es el Plan White, que es el plan del gobierno norteamericano, ¿no? Y, evidentemente, el socio natural de Estados Unidos es Europa. Y Europa es para Europa el socio natural es Estados Unidos. Y eso es así. Estados Unidos se ha implicado en las dos guerras mundiales en territorio europeo, es decir, que ha tenido una implicación muy fuerte. En Estados Unidos ha habido siempre una pulsión hacia el aislacionismo. Realmente eso, desde la independencia de Estados Unidos, ha habido dos corrientes, los aislacionistas y los internacionalistas. Trump lo que ha hecho es volver al aislacionismo que había desaparecido hacía muchas décadas, ¿no? Tiene unas bases de cierta lógica, sobre todo en el caso de la OTAN, porque es verdad que Europa se ha beneficiado de que en defensa no hemos puesto un duro. Hemos vivido del escudo militar norteamericano y eso en algún momento se tiene que acabar. Entonces, esa reivindicación es justa y yo me imagino que Biden la va a mantener, porque ya Obama lo anunció. Pero en todo lo demás va a volver, lógicamente, a una relación muy estrecha con Europa y eso es bueno para todos, ¿no? Última cuestión. Señor Margallo, le preguntan si ve... ¿Quién va a comprar el libro de Gibraltar? Con esta pregunta que estamos... Yo traslado lo que llegue. ¿Ve a Casado en la Moncloa? De mi libro. Hemos hablado de su libro y espero que la próxima vez, ya que Pero vamos, Casado o cualquier otro líder del Partido Popular. Es decir, lo importante es salvar el imperio, no al César. Usted no se va a volver a presentar. Hombre, tendré 80 años, como no vaya por nuevas generaciones. He escuchado que va a haber otro libro más, ¿Sí? De ambos. Eso me temo. Espero y deseo, están invitados. De momento vamos a ver si conseguimos vender este. Para presentarlo aquí. Lo haremos. No, pues eso va a ser interesante. Es cómo degeneraron los distintos regímenes políticos, que es interesantísimo. O sea, Fernando VII, 1833, deja que haya un desastre y tenemos una guerra que dura 7 años. Isabel II, cuando se descompone la Unión Liberal, que era la Unión de Centro Democrático de la época, explota. La Primera República, cuando vamos al cantonalismo. Y luego la Restauración Borbónica, cuando mueren los grandes líderes, el último es dato, y hay el centenario, por eso hemos empezado este año, se cumplen 100 años de anual, que demuestra la descomposición del régimen, la incapacidad, la voluntad nacional. Se produce el asesinato, la publicación de España invertebrada de Ortega, en que explica la fragmentación, etcétera. No se toman las medidas, el poder está en la calle, no hay ninguna revolución. Primo de Rivera lo toma porque nadie tenía el poder y eso no frena bien la dictadura blanda y viene la República. La República no hay que decir cómo acaba, porque también hablaremos de la memoria histórica. Y en este momento estamos en un momento, yo creo que 2014 fue el año clave en que se produjo, entre otras cosas, la abdicación del rey. Pero es que ya Cataluña ya había virado a la independencia desde la diada de 2012 y estábamos saliendo de la crisis, hubiese sido el momento de hacer lo que hay que hacer, que es un proceso de regeneración nacional. Por eso vamos a hacer un manifiesto de intelectuales al servicio de la Constitución, incluida la reforma de la Constitución, y ese es el libro. Espero que vea la luz también aquí en este grupo de información.
Muchísimas gracias, Fernando. Muchísimas gracias, José Manuel. Muchísimas y a gracias ustedes a vosotros. también. Muchísimas gracias por su atención y hasta la próxima.